Nuevamente les voy a invitar a meditar en la palabra del Señor, a que juntos reflexionemos en su palabra y veamos lo que el Señor Jesucristo trae para nosotros en esta ocasión. Y para ello voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículos 29 al 34. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 29 al 34. Y dice de la siguiente manera: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Como nosotros podemos observar en esta ocasión en que el Señor Jesucristo está respondiéndole a un escriba que le preguntaba acerca de su prójimo, continúa la parábola y es más amplia que pueden ustedes leerla. Sin embargo, vamos a concentrarnos en estos versículos que acabamos nosotros de leer. Y en ese sentido, la parábola surge con el propósito de responder a aquel escriba experto en la ley que le preguntó y que le hizo esa pregunta en relación con la vida eterna. Es decir, le preguntó: ¿qué necesito yo hacer para heredar, para ir al cielo, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le responde de una manera concreta con esta parábola. ¿Por qué? Porque después de haberle respondido y de haberle dicho qué era lo que él necesitaba para heredar la vida eterna, amarás al Señor tu Dios, dice el versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, el escriba, como dice aquí, queriendo justificarse en un momento dado, o sea que aparentemente el Señor Jesús pues no le había dado la respuesta contundente para poder él, en ese sentido, pues comprender más que nada quién era su prójimo. Entonces, después de, en un momento dado, enfrascarse más que nada, una pregunta más que nada de cuestión teológica de Dios, el hombre quiere llevarla a una discusión supuestamente más amplia. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, el Señor Jesús, como siempre, su sabiduría, su conocimiento, pesca la pregunta en el aire y le dice, a través de esta parábola, la traslada a un lugar determinado entre Jerusalén y Jericó y le habla acerca de los personajes que nosotros vamos a ver a continuación. Y es en lo que nosotros podríamos llamar el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo. He ahí precisamente lo que el Señor Jesús explica a este personaje que se supone, como experto en la ley, conocía y sabía al dedillo lo que significaba las palabras del Señor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Entonces, a través de una parábola, el Señor le enseña quién es su prójimo. Por eso, en esta hora, vamos a hablar acerca de
el prójimo. Bien. ¿Qué le responde el Señor Jesús en relación con la pregunta que éste le hace de manera directa en un momento dado para lanzarse supuestamente a una discusión? Simplemente el Señor le muestra como respuesta una parábola. ¿Y qué es lo que nos enseña a través de esta parábola? Primero, que el prójimo es todo aquel que sufre violencia. Todo aquel que sufre violencia. Vean lo que nos dicen los versículos 29 y 30. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. He ahí la respuesta del Señor. Una respuesta contundente, sabia y al mismo tiempo prudente. Le dice y le narra acerca de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y en un recodo del camino se encuentra de repente con unos ladrones. Y entonces estos ladrones hacen lo que nosotros tenemos descrito en este pasaje. Mis amigos y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto enfrascados en una situación también de esta naturaleza? De nuestros propios correligionarios. Nosotros nos damos cuenta con que en realidad, en muchos aspectos, no sabemos vivir en paz. Simplemente lo que pasa y lo que sucede es que el hombre como pecador es una persona que en muchos aspectos siempre está buscando la oportunidad de hacer daño al prójimo. Por eso el Señor Jesús muestra la historia, muestra la parábola y en ese sentido nos demuestra que en cualquier lugar, a la vera del camino y en cualquier circunstancia o situación, en cualquier esquina, nosotros podemos encontrarnos con personas que lo único que quieren es despojarnos, golpearnos y dejarnos medio muertos. En ese sentido, nosotros hemos de explicarnos y de ver que lo que el Señor Jesús nos enseña es que nuestro prójimo es en realidad aquel que incluso estamos dañando. Y que en un momento dado también se nos está dañando. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar en ese sentido? De que nuestro prójimo es el que está a nuestro lado, el que está como familia y que incluso nosotros mismos encontramos esa violencia de parte de nuestra propia familia. Tenemos nosotros que considerar esto muy seriamente, porque el Señor Jesús nos está diciendo de sus propias palabras de que la persona en cualquier circunstancia puede encontrarse con una situación de esta naturaleza. Es más, y nos dice, ni siquiera nos dice el nombre. No nos dice el nombre. Fíjense bien. Nos dice en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Un hombre. ¿Qué hombre? Puede ser cualquiera. Negro, blanco, amarillo, cobrizo, pobre, rico, etc. Cualquier persona que nosotros tratamos y que en un momento dado nos encontramos en el camino, ese es nuestro prójimo. Y nosotros debemos de tomarlo como tal. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos está realmente enseñando qué es lo que nosotros debemos hacer en relación con las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Son nuestros prójimos. Es nuestro prójimo. Y nosotros debemos de tratarlo como tal. Ahora bien,
Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros nos encontramos con que el trato que le damos es exactamente lo que nosotros tenemos descrito aquí. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Se dan cuenta? No estuvieron satisfechos hasta que aquella persona no solamente lo despojaron de sus pertenencias, sino que además lo dejaron todo maltrecho, medio muerto. Mis amigos y mis hermanos, nosotros hemos de entender también que tenemos un enemigo por encima de todos nuestros enemigos, Satanás, que lo único que quiere es destruir nuestras vidas. Como dijo el Señor Jesús, el ladrón no viene sino para matar y destruir, despojar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amigos, esto es lo que nosotros debemos de entender. ¿Cuántas veces nosotros hemos de repetir hasta el cansancio en un momento dado de que el hombre es malo por naturaleza? Es malo por naturaleza. Es un ser ruin y perverso. Y tenemos que entenderlo así. No sabemos ser prójimos. Lo único que nosotros sabemos hacer es dañar a los demás. Eso es lo único que sabemos. No sabemos amar. Porque el que ama es de Dios. Y si es de Dios, ama a su prójimo como Dios nos ha amado, como a sí mismo. Y entonces, lo que nosotros vemos en realidad de que todo aquel que sufre violencia es nuestro prójimo. Y debemos de entenderlo así. Pero no solamente eso. En segundo lugar, es todo aquel que espera ayuda. Fíjese bien. Es todo aquel que espera ayuda. Versículos 31 y 30. Fíjense lo que dice. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Qué era lo que se esperaba de estos personajes? ¿Qué era lo que se supone que era natural que reaccionara? Era todo lo contrario de lo que aquí vemos. Ahora bien, es altamente significativo el hecho de que nuestro Señor Jesucristo destaque los personajes que pasaron por aquel lugar. Nosotros vamos a entenderlo de esta manera y vamos a verlo exactamente como el Señor nos lo mostró. Era un sacerdote, es decir, un líder religioso. ¿Qué es lo que se debe y debe de esperar de un líder religioso? Bueno, debe de, en un momento dado, hacer valer el hecho de lo que él cree. Porque después de todo se supone que la religión es benéfica y enseña al individuo a comportarse de una manera adecuada y no solamente eso, correcta, sino que te ayuda a los demás. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en esta ocasión con este personaje? Dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. No le interesó para nada. Era mentira lo que él creía. Era mentira lo que él profesaba. Simplemente, lo único que él vivía era la conveniencia
que él tenía. No era una fe arraigada en su corazón. No era tampoco confianza. Era simplemente un religioso. Era un religioso que cumplía a conveniencia con lo que él en un momento dado supuestamente creía. Pero fue una persona que en realidad, solamente le interesaba su propia persona y pasó de largo. No le interesó y no le importó. Pero no solamente eso. También nos encontramos que pasó un levita, es decir, una autoridad en un momento dado de aquel entonces en el pueblo judío. ¿Qué es lo que se espera de las autoridades? Pues ayuda, después de todo. Pero mis amigos y mis hermanos, nos damos cuenta que nuestras autoridades no solamente son torpes y mentirosas, sino que además realmente no ayudan a nadie. Lo único que les interesa es su propia persona, porque nos dice el versículo 31. Al versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No. Lo único que le interesa son los millones y son los billetes. Es lo único. No le interesan los demás. Es mentira. Es mentira que se preocupa por los demás. Esta es la pura realidad de nuestra sociedad. Y nosotros debemos de entenderlo como tal. Nuestro Señor Jesucristo es claro y contundente. Por eso lo crucificaron. Principalmente, y sabemos nosotros, por amor a nosotros, por nuestros pecados. Pero la envidia. Es más, Pilato, dice la Biblia, Pilato mismo quería soltarlo porque veía que por envidia lo habían entregado. ¿Y qué era lo que realmente había pasado con los sacerdotes y toda la plebe que lo entregó a la crucifixión? La envidia. Porque realmente eso es nuestras autoridades. Tienen envidia incluso de la otra autoridad que se ganó más millones, que se robó más millones. Tienen envidia, ellos quieren llevarse récord, cada uno que llega al poder. Aquí está la prueba de que pasó de largo y no le interesó. Nuestro Señor Jesucristo es claro y en ese sentido nos habla. ¿Qué es lo que espera? Precisamente de las personas que pasaron por ahí. Nuestro Señor Jesucristo lo dice y lo describe de una manera real y auténtica. Pero incluso, no solamente ellos, en nuestra propia familia. Nosotros, mis amigos y mis hermanos, por malos que somos, también nos olvidamos de nuestro prójimo, de nuestro propio hermano, de nuestra propia familia. Solamente nos interesamos de nosotros mismos, no de los demás. ¿Quién es nuestro prójimo? Mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía. Ellos son nuestros prójimos, cercanos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pasamos de largo. Y no nos interesa para nada. ¿Ven ustedes? Es por eso entonces que nosotros necesitamos realmente reflexionar de una manera exhaustiva en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué hacemos y qué pensamos de los demás? De nosotros mismos. ¿Sabemos ser buenos prójimos? ¿Sabemos ser prójimos en ese sentido? ¿Qué es realmente lo que nosotros aprendemos? Versículos 33 y 34, en tercer lugar. El prójimo que ayuda es Jesús de Nazaret, nadie más. Solo Jesús es nuestro verdadero prójimo. Es el buen samaritano. Es el prójimo de nuestras vidas. En el único que podemos confiar es en Jesús. Y nos dice acerca del buen samaritano, versículos 33 y 34. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole,
fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Ese es un verdadero prójimo. Pero mis amigos y mis hermanos, lamentablemente, realmente, nadie somos así. Necesitamos a Jesús en nuestra vida, verdaderamente. A Jesús que viva en nuestro corazón, el Dios viviente, que controle nuestra alma, nuestro corazón y nuestra vida. Jesús es nuestro amado prójimo, nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el que anda por el camino buscando al perdido. Es el que nos ve en nuestra condición y es movido a misericordia. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene y penetra en nuestros corazones y vive en nosotros, nosotros aprendemos también a tener misericordia de los demás. Y entonces procuramos ya no hacerles daño. No. Eso es cuando Cristo vive en nuestras vidas. Cuando entra en nuestro corazón y nuestra vida. Cuando escudriña nuestra alma y saca toda la maldad y toda la perversidad que hay en nuestros corazones. Es el que nos lleva como a ovejas descarriadas. Después de encontrarnos, nos lleva al redil. Él es el que en realidad se hace cargo de nuestras heridas y de todas nuestras torpezas y de todas, incluso de todas nuestras iniquidades. Necesitamos nosotros a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos aprender a ser un buen prójimo. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Dios. En la medida en que nuestra vida es regulada y controlada por Dios, en esa medida nosotros vamos a aprender a ser buenos prójimos. De lo contrario, no lo haremos. No lo haremos, porque nuestro corazón está inclinado al mal. Somos egoístas, somos envidiosos. Y la maldad está impregnada en nuestro corazón. Lo que nosotros necesitamos es aprender de Jesús, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oigamos a Jesús, vengamos a Jesús, entreguemos nuestra vida a Cristo, y solamente a través de Él podemos ser exactamente como nos lo pide la palabra del Señor. Versículo 36 y 37 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que nosotros necesitamos, a Jesús en nuestras vidas, para hacer exactamente como este hombre se comportó. Pero solamente creyendo en Jesucristo, rindiéndole nuestra vida al Señor y de esa manera convertirnos en hijos de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.